Está la profesora Maribel Gordón con nosotros. ¿Cómo está, profesora? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias. Miembro también del Frente Amplio. Hay expectativa. La ciudadanía está expectante, los sectores están expectantes después de este ejercicio de la mesa de salario mínimo. Las partes no lograron un consenso y bueno, le toca ahora al Ejecutivo fijar cuál pudiese ser el ajuste. Y quiero darle la bienvenida porque es que estamos hablando de muchas cosas, muchos valores económicos, muchos parámetros que la mesa pudo analizar, sin embargo, no se logró consenso, profesora. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que señalar es que cuando se reúne la Comisión de Salario Mínimo se dan tres etapas fundamentalmente. Una que tiene que ver con la presentación de indicadores del estado macroeconómico de nuestro país. Otra que tiene que ver con una gira a nivel nacional. Y la tercera, que es una supuesta fase de negociación para ver si se llega a algún tipo de acuerdo. En la fase de indicadores, todos los indicadores sociales plantearon efectivamente la precariedad de los salarios y del salario mínimo en términos de lo que es la economía nacional. Pero además de ello indicaron cómo se ha ido ampliando lo que nosotros llamamos la diferencia entre el costo de vida y el salario mínimo. Recordar que en este país existen 37 salarios mínimos. Sí. Y ninguno cubre las necesidades materiales del trabajador y su familia. Véase alimentación, salud, educación, vivienda, acceso al agua potable, vestido, transporte, recreación, entre otros gastos necesarios que tiene un trabajador y su familia. Entonces eso es lo que es uno de los primeros condicionantes que estamos llevando al tapete y que lo hemos planteado con toda la claridad. La Constitución y el Código de Trabajo dice que el salario mínimo debe cubrir las necesidades materiales del trabajador y su familia, y la Constitución va más allá, dice, y propender a la vida decorosa. ¿Está pasando eso? No está pasando, hay una violación reiterada de ese precepto constitucional y de lo que establece el Código de Trabajo en términos específicos. Profesora, en el sector empresarial, y nuevamente usted me lo reitera, aquí vinieron varios representantes de todas las mesas. Y me acuerdo claramente que vino el señor Gil, me dijo, Icar, desde el día 1, el sector trabajador dijo, no hay plata, ni plata, ni plata. El empresarial. Perdón, empresarial. Y de brazos cruzados nunca hizo propuesta. Desde el primer momento hasta el último día señalaron un 0% de ajuste al salario mínimo. Es decir, que no haya aumento. Las razones y el sustento no existen. Uno, la economía sigue creciendo. Va a ser la economía que más crezca en América Latina. Ese crecimiento económico no se ha correspondido, por ejemplo, con las necesidades materiales de vida que tienen los trabajadores y su familia. Por poner un solo ejemplo, en lo que nosotros llamamos la distribución del Producto Interno Bruto de este país, que mide la riqueza nacional, en Panamá en 10 años se ha incrementado en un 33.7% lo que va a ganancia, mientras que se ha disminuido 33% lo que va a salario, lo cual significa que a mayor riqueza, mayor concentración de la riqueza, que acaba de señalar la CEPAL, una inequitativa distribución de los ingresos en este país. El decil más bajo recibe 1.1% del ingreso, mientras que el decil más alto recibe 37%. ¿Se abre más la brecha? Se abre la brecha, un país que está siendo inequitativo, que está excluyendo y que está generando precariedad en un mundo donde se supone Panamá está siendo de los que mayor produce riqueza a nivel de América Latina. Pero el sector empresarial habla de una desaceleración. ¿Es cierto esto usted como economista, profesora? Bueno, aquí se habla mucho de desaceleraciones económicas. Aquí hay que señalar algunas cosas. Uno, no todas las actividades económicas disminuyen. Dos, esta es una economía en crecimiento que tiene que ser considerada. Tres, aquí el problema es que se pretende seguir con un modelo
rentista, terciario, que al parecer ha llegado a sus extremos, donde un sector reducido, incluso del empresariado, se ha acumulado cada vez mayor niveles de riqueza, atentando contra los sectores productivos, los micros y pequeños productores que sí tienen intereses en la economía doméstica, y si tienen interés en la economía doméstica les conviene una población con poder adquisitivo para incrementar el consumo y por ende poder tener capacidad de compra. Pero es que usted ha dado en el clavo, la lógica es esa. La lógica es generar empleos y el empleo generar la capacidad de que usted tenga un poder adquisitivo y sea sujeto de crédito. Claro, estamos condenando a una creciente población a que no tenga acceso al crédito en función de que no tiene salario o sus salarios son muy bajos. Eso lo que genera no es un dinamismo en la economía, sino una mayor dificultades en la ejecución. Por eso nosotros que hemos planteado, uno, que la economía está creciendo; dos, a qué tasa requerimos crecer como país; y tres, ¿cuál es la fórmula más importante, más dinámica como multiplicador para reactivar la economía? Colocar poder adquisitivo en la población. Eso es de reacción inmediata, a diferencia de la política económica que ha hecho el gobierno, que no ha gestado mayor dinamismo en la conducción de la actividad doméstica. El sector empresarial sentado allí, profesora Maribel, dice, bueno, si yo tengo que ajustar salario, tengo que votar. Fíjate, ¿Es cierto esto? Fíjate, yo vengo como economista realizando desde hace más de 5 años estudios del comportamiento del empleo durante los meses de noviembre a febrero. Sin que haya aumentos de salario ni salario mínimo, el sector empleador está despidiendo trabajadores. Y lo hace en función de que quiere una competitividad a partir de lo que es el abaratamiento de su fuerza de trabajo. A ese nivel vamos a tener que llegar a una estructura donde prácticamente la fuerza de trabajo panameña va a tener que ser gratuita, es decir, esclava, para que ellos puedan seguir acumulando más riqueza y teniendo lo que ellos llaman la productividad para la competitividad. Pero mucha gente se pregunta, bueno, es que los empresarios dicen, los dueños de negocios, la cosa está dura, pero cada año dice que cambian de auto. ¿Y en cambio uno? Ellos cambian, pero además en los medios de comunicación están saliendo registros financieros de empresas que te están señalando que han obtenido 40 millones de ganancias, 100 millones de ganancias en el año 2019, que ha sido un año con dificultades. Mire, a mí me llama la atención algo, profesora Maribel. Usted ha hablado de un tema muy importante que es el poder adquisitivo y la capacidad de crédito. Eso se logra a través del trabajo. Y el trabajo se logra a través de una capacitación laboral. Pero aquí, recientemente, con la rebatiña de los jamones, 200.000 y tanto, vino el gobierno y dice, el otro año, 2020, son 400.000. O sea, vamos a seguir con ese paternalismo, vamos a seguir con esos subsidios, con ese clientelismo que se da. Bueno, ¿es eso para enfrentar la desigualdad? Lo primero que yo quiero señalar que aquí el mayor subsidio lo reciben las empresas. Le llaman transferencia, pero es subsidio o incentivo, ¿no? O incentivo, exoneración de impuestos, y además de eso no pagan la cuota obrero patronal, una deuda de casi 370 millones de dólares. Pero lo otro que tenemos que señalar es que los gobiernos tienen que gestar una política económica dirigida a incentivar sectores productivos que generan empleo, que deben promover salarios dignos para reactivar la economía. Es decir, que lo que hay que apostar, a lo que hay que dar oportunidades, es una economía con generación de empleo digno y salario justo, que es a lo que está llamando la Organización Internacional del Trabajo. Eso no sucede en Panamá. ¿Qué pasa si el Ejecutivo dice, bueno, lo siento, es de verdad que los números no dan y no va a haber ajuste al salario mínimo, profesora? Mire, si el Ejecutivo dice que los números no dan o establece un salario mínimo por debajo de la brecha que se viene cargando por parte de la clase trabajadora, hay dos conclusiones. Uno, el gobierno está diciendo que es incapaz de incentivar esta economía, que no lo va a hacer. Dos, sigue violando los preceptos constitucionales y el Código de Trabajo. Aquí se ha dicho que se quiere reactivar la economía y que se quiere caminar a la inclusión social. Es hora de demostrarlo. Y una de esas políticas tiene que ser
aumentos de salario mínimo, nosotros hemos pedido 1.040, la brecha entre costo de vida y salarios mínimos supera los $800. 1.040 de salario mínimo. 1.040, eso es lo que cuesta vivir en este país en el mes de septiembre del 2019, eso es lo que costaba. Panamá es la ciudad más cara de América Latina y la número 20 más cara a nivel mundial. Por eso cuando dicen los empresarios que el aumento de los periodos anteriores ha sido exorbitante, yo me pregunto, ¿exorbitante en función de qué? A costo de vida ni siquiera logra cubrirlo. Pero además desde el 2006 las tasas de ajuste salarial del salario mínimo han sido descendentes. Es decir, han ido en una caída vertiginosa. El último ajuste estuvo en 4.6 y 6.5 micro y gran empresa. Entonces, no puedo hablar de salarios exorbitantes si no lo comparo referente a qué. Referente al crecimiento económico no ha sido exorbitante. Frente al costo de vida tampoco ha sido exorbitante. Frente a las ganancias tampoco. Ellos han aumentado sus ganancias en 33% y nosotros hemos reducido el salario en 33%. Entonces, exorbitante en función de qué? De querer seguir acumulando, de querer seguir especulando, de querer seguir manteniendo una estructura de mercado de carácter oligopólica en la cadena de distribución. ¿No hay sensatez, profesora? Yo creo que más que no hay sensatez, hay una avaricia. Y me disculpan, yo creo que es el concepto que cabe a una clase empresarial que dice 0% de aumento. Ahora, ayúdeme a extender esto, porque esto de región 1, región 2, y me estaba diciendo que son, ¿cuántos salarios mínimos? 37 Imagínense, salarios ¿cómo mínimos. hacemos? ¿Panamá es el único que tiene este esquema? Es el país que más salario mínimo tiene en América Latina, un país que llega apenas a 4 millones de habitantes con una extensión territorial pequeña, no tiene justificación alguna 37 salarios mínimos, además de complicar el monitoreo, el seguimiento que se le debe dar en su correcta aplicación. Mira, región 1, todas las provincias excepto Darién. Sí. Región 2, Darién y las comarcas. Claro, pero el salario mínimo en las regiones se establecen a partir de los distritos. Generalmente las ciudades de las provincias pertenecen a la región 1, así es. No tiene sentido. Yo me pregunto cuál es la diferencia entre el costo de vida en Panamá, la ciudad de Panamá, y Bocas del Toro, Changuinola, por ejemplo. El tanque de gas allá es carísimo. Es carísimo el costo de vida, el transporte en el área rural es caro. Entonces, ¿cuál es el sustento? Y más allá de eso, me dicen que si yo cruzo el puente de las Américas, yo requiero menos calorías, requiero 8 productos menos de la canasta básica de alimentos. ¿Cuál es la explicación en un país que no tiene cambios profundos climáticos ni regionales? Ninguna. Vamos a estar pendientes, profesora Maribel Gordón, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos desde su punto de vista la opinión en torno a esto. Siguen los sectores a la expectativa a ver qué decisión toma el Ejecutivo en torno a esto. Sí, solo el presidente debe cumplir la Constitución y el Código de Trabajo, propender a una vida decorosa en la mayoría de la población. Quiero finalizar felicitando a la población panameña. También. A nombre del Frente Amplio por la Democracia, feliz año, un año también, que viene de lucha, pero también de victorias. Exactamente, muchísimas gracias. Vamos a conocer qué tendremos más adelante contigo, Castalia.